Muy buenos días, hoy vamos a seguir hablando acerca de la restauración, esta serie que hemos comenzado esta semana, y hoy en concreto vamos a hablar de la restauración de tu lugar. ¿Y cuál es tu lugar? ¿Cuál debería ser tu lugar? Bueno, vamos a ir a la luz de la palabra de Dios, lo que dice en Jeremías capítulo 15, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ese es el tema que quiero tratar hoy en concreto. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Así que el sitio donde Dios quiere que estemos es con Él, cerca de Él, que habitemos en su presencia, que habitemos a su lado, que peleemos de su lado. Dice también la palabra del Señor Jesús que quien no es conmigo, contra mí es. Y en esta lucha del bien contra el mal, nosotros tenemos que estar del lado del vencedor, del lado de Jesucristo, del lado de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que restaurar nuestro lugar cerca de Él, en su presencia, habitar con Él, vivir con Él en su casa. Y también recuerdo la historia de Mefiboset, ¿recordáis? Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl en Israel. Y Mefiboset, cuando era pequeñito, resulta de que su nodriza, la que cuidaba de él, se enteró de que su abuelo Saúl, que era el rey en ese momento en Israel, y también Jonatán, su hijo y heredero al trono, habían fallecido en el campo de batalla, en la guerra. Así que en esta situación, y viendo que en la familia se perdía el trono, y sabían también que la unción sobre el reinado de Israel estaba sobre David, esta mujer que cuidaba a Mefiboset pensó lo que normalmente ocurría en las monarquías en aquellos tiempos, y era que cuando entraba un nuevo rey, a cualquier posible heredero del viejo rey lo mataban, aunque fuera pequeñito, para que el día de mañana, en el futuro, no fuera a pedir su corona. Y así que esta nodriza, esta cuidadora de Mefiboset, lo que hizo fue salir corriendo y cogió al niño, se lo echó encima y salió corriendo, huyendo para proteger al niño. Y de tal forma que al correr, al echárselo encima y echar a correr, el niño se le escapó, se le cayó y quedó lisiado de los dos pies, que sí quedó cojo Mefiboset, y durante toda su vida fue creciendo con una deficiencia en sus piernas. Así que se vio desahuciado, se vio echado de su monarquía, se vio que su sitio, su lugar, se le había quitado dentro del palacio del rey, y a la misma vez había quedado herido, había quedado lesionado. Y esta es la situación tristemente de muchos de nosotros que deberíamos haber estado en la presencia de Dios, como decía ayer, caminando como Adán y Eva caminaban con Dios por el jardín del Edén, con toda la tranquilidad del mundo, hablando con Dios, paseando con el Señor. Y por culpa del pecado perdimos esta posibilidad. Pero Dios nos llama de nuevo a restaurar nuestro lugar, a vivir con Él, a vivir en su presencia, en el palacio del Rey, en la casa de Dios. Así que vamos a restaurar nuestro lugar. ¿Y qué pasó con Mefiboset? Pues vamos a ver lo que sucedió. Nos dice las Escrituras, luego si quieres lo puedes buscar en la Biblia. Mefiboset fue creciendo y él estaba desahuciado, él se sentía herido, y claro, había perdido su lugar, había perdido su casa y se veía como un proscrito más que como un heredero al trono. Pero el rey David, cuando ya estaba en el trono, cuando ya estaba como rey, él dijo lo siguiente: ¿hay alguien, el descendiente de Saúl, hijo de Jonatán o familia de Jonatán,
al cual yo pueda conocer. Y entonces le hablaron de Mefiboset. Y David, en vez de acabar con este hombre que ya había crecido, este jovencito, en vez de dejarlo al margen o matarlo, lo que pidió es que lo trajeran a palacio. Cuando lo trajeron a palacio, Mefiboset pensaba que iban a matarlo, pero David había hecho un pacto, una promesa con Jonatán, hijo del rey Saúl, porque eran muy amigos. Y hicieron pacto de cubrirse las espaldas el uno al otro y siempre se mantendría esa amistad. Así que cuando él vio al hijo de Jonatán, lo que hizo fue cogerlo como hijo y le dijo: tú vivirás en el palacio del rey, comerás en la mesa del rey, recuperarás tu lugar de honra. Así que Mefiboset, por gracia y misericordia del nuevo rey, del rey David, volvió a casa, al palacio, y a comer en un lugar de preeminencia, cerca del rey, en la mesa real. Y Dios nos está llamando a ti y a mí a que volvamos a la casa de Dios, a comer de su mesa, en un lugar de preeminencia, de honra. Ese lugar que Dios había estipulado desde el principio para ti y para mí, donde Él quería que nosotros estuviéramos. Y Dios dice: es el tiempo de que vuelvas a casa y de que restaures tu lugar y que comas a la mesa del rey. Dios quiere que volvamos a su presencia, a deleitarnos en su presencia, a comer de su palabra, de la Biblia, y volver a vivir como un rey espiritual. La Biblia dice que somos llamados reyes y sacerdotes ahora, viviendo con Cristo. Así que es tiempo de que vivamos como reyes en la casa de Dios. Vivir como reyes no quiere decir que hago lo que me da la gana y no doy cuentas de nada ni de nadie, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que ser responsables de quienes somos. Y si vivimos como reyes, tenemos que actuar como reyes en el sentido de dar ejemplo y ser un buen gobernador. ¿De qué? ¿Del país? No es nuestra función. Pero somos gobernadores de nuestra casa, de nuestra vida, del lugar de donde estamos. Y ahí debemos de ejercer como reyes, pero sobre todo aprendiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Amén. Así que es necesario que volvamos a Él, que nos restauremos en Él y que disfrutemos de su presencia, que no vivamos más lejos de Dios, que nos acerquemos a Él confiadamente y no solo que estemos cerca, que estemos en el palacio, sino que a la hora de comer estemos sentados a la mesa con el Rey, que no vayamos por libre comiendo de aquí para allá cosas que a Dios no le agradan. Si comemos chucherías, luego la comida no se la come nadie, ¿verdad? Eso nos pasa con los niños, pero nosotros también, cuando nos alimentamos de otras cosas que no le agradan a Dios, luego no tenemos hambre por la palabra de Dios, no tenemos hambre por leer y escuchar sobre la Biblia. Y es tiempo de que nos sentemos con el Rey a comer de la palabra de Dios, a estar en su presencia y disfrutar de este manjar que Dios nos prepara, este lugar de honra que Dios ha dispuesto para ti y para mí. Así que no nos dejemos a un lado, sino que restauremos este lugar. Dios está deseando restaurarlo en ti y en mí. Solo necesitamos volver a palacio, volver a Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados si tenemos que hacerlo, pero venir ante su presencia y disfrutar de lo que Él nos ha dado y comer en su mesa de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición y de ánimo para volver a tu lugar. Restaura tu lugar cerca de Dios, no en otro sitio. Que Dios te bendiga.